Muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Lockmore, asesor eléctrico de Electrocaribe. Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a todos y agradecerle por conectarse a este webinar de bombeo residencial, tipos de bombeo y sus aplicaciones. Nos acompaña el caballero don Edwin Vindas, representante de la marca Franklin Electric. Buscamos que le sea de mucha ayuda. Ahora sí, recordarles que las preguntas las pueden dejar en los comentarios y al final estaremos presentando para dar respuesta. Ahora bien, cedo la palabra a don Edwin. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Primero que todo, espero que estén muy bien. Hoy vamos a reunirnos para conversar un poquito de lo que es bombeo residencial. Vamos a ver diferentes aplicaciones en las que vamos a notar bombeo de superficie y bombeo sumergible. Agradecer de antemano primero a Electrocaribe, que siempre se esmera por dar un poco de conocimiento y llevar ese tipo de plataformas para que sean aprovechables para el uso de ustedes. Vamos a iniciar con la presentación. Este, Mi nombre es Edwin Vindas Monge, soy jefe de ventas del área retail y gerente de marca de Franklin Electric. Mi experiencia en bombeo anda alrededor de 11 años. Con esto lo que les quiero decir es de que si hay alguna duda que quieran evacuar o lo demás, vamos a estar en la posibilidad de hacerlo. Y si no, lo puedo hacer. Igual tengo compañeros a mi alrededor que nos pueden ayudar para evacuar cualquier duda, cualquier situación que a ustedes se les haya presentado. Los objetivos del día de hoy vamos a ver qué es una bomba, bombeo residencial y superficie, tipos de bombas, operación, funcionamiento, bombeo residencial sumergible, tipos de bomba, funcionamiento y accesorios que se necesitan para su instalación. Sistemas de bombeo. Cuando hablamos de sistemas de bombeo, tenemos que tener en conjunto que estamos hablando de un paquete, un conjunto de equipos. Primero lo que es la parte de la bomba y lo que es el motor. Normalmente hoy vamos a hablar de equipos que son accionados con motores eléctricos, pero también tenemos tipos de bombas que son accionados con motores de gasolina. Hoy vamos a entender un poquito lo que es el funcionamiento de la bomba, el motor y lo que es la hidráulica y la electricidad. Vamos a tomar en cuenta algunos conceptos que se derivan de ellas dos. Primero que todo, tenemos que entender que las variables eléctricas tenemos motores pueden ser monofásicos o trifásicos. Entre los motores monofásicos sumergibles llegan hasta 15 HP y en motores de superficie llegan hasta 10 caballos. Después de esas potencias, toda la tensión que ellos necesitan serían trifásicas. Vamos a ver, ¿qué es una bomba? Porque creo que aquí es lo que tenemos que derivar un poquito de lo que es la bomba y lo que es una electrobomba. Cuando hablamos de bomba, es un cuerpo que se encarga de transformar energía mecánica e hidráulica. Ahí solamente es un impulsor que hace una transferencia de agua. Cuando hablamos de una electrobomba, es la bomba acoplada a un motor eléctrico. Y es donde ahí dependemos del voltaje, de corriente y de varios factores que interfieren en lo que es la selección de las bombas. Pero me imagino que aquí hay personas que conocen algún tipo de o tienen conocimientos eléctricos. Quiero con esto hacer eh, una similitud para poder entender un poco más. Variables eléctricas. Las variables eléctricas tenemos voltaje, amperaje y el calibre de cable. Son los más comunes, pero esto los vamos a entrelazar con las variables hidráulicas, donde tenemos presión, caudal y diámetro de tubería. ¿Qué quiere decir esto? El voltaje en la parte eléctrica lo podemos representar en la parte hidráulica a la presión, el amperaje al caudal y el calibre del cable al diámetro de tubería.
¿Qué sucede cuando nosotros tenemos en nuestro circuito eléctrico una caída de voltaje? Normalmente vamos a tener una disminución también de la presión. Lo que quiero es darles a ustedes de cómo ellas se relacionan las variables hidráulicas de las variables eléctricas en los sistemas de bombeo. En el calibre del cable, muchos saben, cuando no tengo un calibre de cable adecuado, el grosor o el milímetro del cable no es el adecuado para llevar el caudal, que es igual al amperaje. ¿Qué sucede con el cable cuando no es adecuado? Lo que genera es una caída de corriente o de voltaje, que eso sería presión en la tubería. Entonces, lo que quiero explicar con esto es que el diámetro de tubería lo podemos asimilar igual que el calibre del cable. Necesitamos un diámetro adecuado para que nuestra presión, nuestro caudal sean los necesarios para que opere nuestro equipo hidráulicamente. Pero en las variables eléctricas también necesitamos un calibre de cable adecuado para que nuestro motor tenga el voltaje y el amperaje adecuado para su operación. Entonces, con esto les hablo de la relación que hay entre estas dos variables que se unen en bombeo. Cualquier duda al final lo hace saber y el compañero Oscar podemos indagar un poco más sobre este tema. Bombeo residencial superficie. Perdón, antes de esto quiero tomar algo aquí en nota para que quedar bien claro. Cuando el diámetro de tubería es muy pequeño, no es que vamos a tener más presión, porque como podemos ver aquí, el diámetro de tubería es igual al calibre del cable y la presión es igual al voltaje. Cuando yo tengo un calibre de cable muy delgado, ¿qué me sucede con el voltaje? Va a disminuir y con el amperaje no va a estar trabajando de una forma adecuada. Entonces, es muy importante siempre o entender que un diámetro de tubería no me genera más presión, lo que me genera es más velocidad al agua, pero esto me da el fenómeno de que el caudal no va a ser el necesario para la aplicación que necesito. En bombeo residencial superficie tenemos variedad de equipos o variedades de bombas. Entre ellos tenemos bombas tipo caracol, bombas tipo jet, bombas multietapa, bombas de presión y entran también los sistemas cironomáticos. Oscar, usted me dice o me hace una seña si estoy hablando muy rápido, por favor. Bombas tipo caracol. La principal característica de estos equipos de bombeo es que son de un solo impulsor. Importante, las bombas tipo caracol son bombas que son fabricadas para entregar mayor caudal. La presión de trabajo normalmente llega a los 50 psi o intenta por lo menos no superar los 50 libras de presión. Normalmente se mantienen a una presión mucho menor. Entonces, en aplicaciones que podemos encontrar con estas bombas, tenemos lo que es pozos perforados, que las utilizamos para sacar agua del pozo, ya sea para una opción de riego o para llenar tanques. Otras aplicaciones también que tenemos es para hacer rebombeos de tanque a tanque, donde ponemos la bomba para bombear un caudal mucho mayor a un tanque ya existente. Y la opción de riego, que normalmente es la aplicación también muy común que tienen este tipo de bombas tipo caracol, por la relación de que son más caudal, menor presión. Con las bombas tipo jet, son bombas que también tienen la característica que son de un solo impulsor, pero traen algo adicional en su voluta y las podemos normalmente identificar de una manera simple. Las bombas tipo caracol siempre vamos a ver de que son bombas que son mucho más de mayor cuerpo en su voluta. La voluta es mucho más grande. Esto es porque tienen un venturi cónico que hace la función de presurizar el agua dentro de la bomba. Como lo pueden ver acá en la imagen que está, este conito es un tipo cono, que es el venturi,
el agua entra y cuando entra por ese orificio, que es mucho más delgado y después se va ampliando, hace que el agua pase con mucho mayor rapidez, pero donde llega la voluta de la bomba o al impulsor, el giro hace que esa agua salga con mucho mayor fuerza, mucho mayor presión y con una mayor cantidad de caudal. Entonces, con respecto a estas bombas, a las anteriores, podemos identificar que son bombas que dan una presión de caudal-presión bastante adecuada. Y la parte del Venturi es lo que hace la magia de él a la hora de poder tener una mayor capacidad de presión y de caudal. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya puedo tener con estas bombas en un caballo de potencia caudales desde 20 en caballo y medio hasta 25 galones, en donde una bomba tipo caracol para que me dé 50 libras no sería capaz de hacerlo. Y estas bombas ya son para aumentar presión, inclusive hasta 60 libras de presión de trabajo. Sus aplicaciones más comunes son casas, pozos artesanales, tanques, sistemas de riego y también la parte interesante de estas bombas es que vienen con su automático o interruptor de presión o presostato, como lo quieran llamar, que permite que también la bomba tenga un pare y un arranque ya directamente automático incorporado en la bomba, sin necesidad de adicionarlo externo en la tubería. Entonces podemos decir que la parte de instalación es bastante versátil con este accesorio que trae adicional. Tenemos las bombas tipo jet o son bombas, más bien serían bombas multietapas. Estas bombas multietapas son bombas que ya son capaces de elevar presiones bastante considerables, hasta 150 libras de presión, e inclusive pueden llegar hasta 200 libras, pero la media de trabajo anda en 150 libras. ¿Qué es la diferencia de una bomba de esas multietapas? Son bombas que tienen la capacidad o porque tienen varias etapas o varios impulsores dentro de su carcasa, permiten que entre yo ponga en serie aumento la presión, aumento la presión de trabajo y esto me permite de que estas bombas sean utilizables, ya sea en donde ocupe presión para lavar, ya sea un lavacar, ya sea una planta procesadora que necesite presiones de 100 libras, de 150 libras, de 200 libras y pueden manejar caudales hasta 45 galones por minuto, que ya estamos trabajando con un caudal bastante considerable para lo que es las funciones de la parte de presurizar o de aumentar la presión en las tuberías. Obviamente, como vamos a ver un poco más adelante, cuando yo aumento presión, también estoy hablando de altura. Y estas bombas me permiten llevar agua a mayores alturas o alturas bastante considerables. Esta bomba que se encuentra abajo, que tiene la opción de una bomba sumergible, esta bomba tiene la capacidad, eh, tiene la capacidad de levantar alturas hasta de 100 metros. Hay una bomba de esas instalada en un acueducto por el lado de la zona de Los Santos. Ahí el tipo de geografía es muy quebradiza o hay diferencias de altura muy grandes. Y tenemos una bomba de estas para rebombear de una naciente a un tanque porque la presión que necesitan de trabajo eh, es mucha la altura, son 100 metros de carga que tienen que levantar, pero también la tensión o el cable que hay solamente puede operar un equipo de 2 caballos. Entonces ahí utilizamos ese tipo de bombas para aumentar ese tipo de levantar el agua a esa altura para que tengan el agua en un punto X donde ya permita después trabajar por gravedad. Pero como característica principal de estas bombas es el aumento de presión y que tienen varias etapas. Importante, y algo muy importante, en toda bomba multietapa, toda bomba que sea multietapa, siempre la capacidad de succión, si las comparamos a las otras anteriores, tenemos ahorita, y las tipo caracol o las tipo jet, son bombas, las anteriores pueden sostener hasta 108 metros. Estas bombas, ya la capacidad de succión negativa ya es mucho menor.
y tienen la parte de, 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 de poder funcionar no más fácil. Entonces, entendemos la parte de lo que es las bombas de multietapa, que son bombas para trabajos donde necesite presiones bastante considerables. Los sistemas hidroneumáticos, este, estos sistemas, para entender un poco de ellos, ya están integrados a un tanque hidroneumático, donde la mayor capacidad que tienen ellos son el aumento de presión en varias salidas de agua. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un agua, cuando yo tengo el agua que necesito aumentar la presión en cierto punto, ya sea mi casa, ya sea un centro comercial, ya sea una industria mediana, yo con un sistema hidromático puedo aumentar la presión de trabajo en mi función o en mi hidráulica que ya tenga de tuberías. Estos sistemas vienen con la capacidad de poder aumentar la presión o mantener la presión más bien en la tubería, y esto permite que tengan un desempeño mejor. Porque muchas veces tenemos una cantidad de presión de agua, pero cuando abro una o más salidas, la presión comienza a disminuir. En este caso, este equipo o este sistema me permite mantener mantener la presión en mi red, que siempre sea del rango de operación del sistema del presostat o del suite de presión. Sus principales aplicaciones las podemos encontrar en casas, industria ligera o industria mediana, pequeña, y en sistemas de riego. El tanque hidroneumático lo que hace la función es de mantener presurizada el agua en mi red de tubería. Es como verlo, un ejemplo más coloquial, es como imaginarse un resorte que está siempre empujando el agua en la tubería. Entonces me mantiene siempre una presión establecida en esa tubería, y eso me permite que el sistema esté entregando la cantidad de agua necesaria según su funcionamiento. Unos datos para tomar en cuenta en los sistemas hidroneumáticos: es importante siempre entender de que, como podemos verlo en este cálculo, o para cómo calcular mi tanque hidroneumático en un sistema de residencial de bombeo, hay una fórmula muy básica y realmente es la fórmula más adecuada para hacerlo. Como pueden ver acá, el volumen del tanque es igual al caudal que entrega la bomba multiplicado por 3. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una bomba que entrega 10 galones por minuto, que es mi caudal de la bomba, yo lo multiplico por 3, me da igual a 30. Quiere decir que mi volumen o el tamaño del tanque en galones debe ser de 30 galones para que mi sistema hidroneumático, mi sistema de bombeo, trabaje de una forma adecuada. ¿Por qué? Si alguien es un tanque muy pequeño, me va a generar que la bomba esté arrancando y parando muchas veces, o haga ciclajes muy continuos de arranque y pare. Y esto obviamente operativamente o energéticamente va a tener un costo adicional. Cuando yo tengo un tanque hidroneumático adecuado, con el volumen adecuado, el tamaño del tanque, me va a permitir que mi equipo esté trabajando y en momentos esté en reposo, en donde no voy a tener tantos arranques y pares que me generen un incentivo o un costo eléctrico que va a ser mi costo operativo mucho más elevado. Como pueden ver en esta gráfica donde hay un tanque con la membrana azul, este, esta membrana azul es la membrana donde entra el agua. Todo lo que está alrededor del tanque es aire. Eh, Oscar, una consulta. ¿El mouse se nota en la pantalla o solo lo puedo ver yo? Solo lo puedes ver, no se nota. Ah, ok. Porque está viendo la opción de puntero, pero acá no sale, pero está bien. Listo.
El tanque neumático, como pueden ver en el que se encuentra al lado izquierdo, tiene, es una membrana de hule que ahí donde adentro es lo que hay es agua y todo alrededor que vemos blanco es aire. ¿Qué quiere decir esto? El agua y el aire nunca están en contacto. Y el aire, obviamente, como está presurizado en la cámara del tanque hidroneumático, está impulsando o empujando más bien esa membrana hacia abajo y está haciendo entonces que el agua que entró a la bolsa comience también a salir. Obviamente, por la precarga del tanque, me va a hacer salir siempre la presión del agua en un rango de presión que siempre es aceptable para su operación. Todos los tanques hidroneumáticos mantienen en la parte superior o si es horizontal a un costado una válvula que es la que se encarga de poder llenar con aire. Aquí les quiero dar un tip muy importante en los tanques hidroneumáticos. Cuando ustedes se encuentren en un sistema de bombeo que tiene un tanque hidroneumático y ustedes ven que el equipo enciende y apaga muy continuamente, o que un cliente los llama y les dice, mira, tengo un problema, mi tanque enciende y apaga muchas veces muy seguido. Muy probable sea que la membrana que se encuentra dentro de hule dentro de él se haya reventado. Y es muy fácil de saber qué pasó o cómo, por lo menos, diagnosticar. Uno presiona la válvula que tiene de ingreso de aire, presiona la válvula y si por ahí sale agua, el tanque está dañado. Solo puede salir aire. O si no sale aire, también el tanque se reventó y se eliminó toda la capacidad de aire que él tenía interna. Entonces, la prueba más efectiva a la hora de revisar un tanque neumático es presionar la válvula que tiene y si por ahí salió agua, podemos diagnosticar que la membrana de hule o el diafragma que él trae interno se ha reventado. Y ya por reventarse va a ocasionar que mi sistema de bombeo encienda y apague muy continuamente, en donde muchas veces dicen no hay explicación porque no hay demandas de agua, no hay válvulas abiertas. Entonces la principal causa sería la parte de la membrana reventada. Espero que haya quedado claro y si no igual por favor los comentarios o las preguntas y al final podemos repasar este tema. Algo importante con la precarga del tanque hidroneumático. Cuando hablamos de un sistema hidroneumático tradicional, tenemos la presión de precarga de mi tanque. Normalmente los tanques siempre vienen con una presión de precarga establecida de fábrica. Esto más que todo por sistemas de o situación de seguridad, porque el tanque no puede venir con muy precargado por todo el transporte marítimo que tiene. Estamos en muy altas presiones, bajas presiones en todo el transporte que llevan desde la costa hasta lugares altos o dependiendo los pueblos. Entonces los tanques normalmente siempre vienen precargados de fábrica de alrededor de 20 libras. Es la precarga que ellos traen o lo que pide la parte de salud que los tanques vengan o ingresen al país con 20 libras de presión. Entonces, importante, cuando tengan que sustituir un tanque, se les recomienda que por favor revisen la precarga de aire que él tiene. Recuerden que él tiene una valvulita donde se puede medir la presión y detectar o medir qué presión tiene. Y dependiendo mi sistema o mi presostato o mi interruptor de presión, mi rango, el rango que sea, yo debo de precar mi tanque 2 libras por debajo de la presión de arranque. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un sistema aeronáutico que trabaja de 30 a 50, cuando llega a 50 libras apaga y cuando llega a 30 libras vuelve a encender. Quiere decir que mi presión de arranque son 30 libras. Yo debo precargar mi tanque 2 libras por debajo de la presión de arranque. Esto quiere decir que debo estar o debe estar precargado a 28 libras. Ahora sí, si el ejemplo fuera con un sistema que tiene un presostato, un interruptor de presión de 40 a 60, debo precargar mi tanque 2 libras por debajo de la presión mínima. La presión de arranque es 40 libras. Debo precargarlo a 38 libras. Para entender un poco de la precarga de los tanques, porque siempre es importante.
Un tanque hidroneumático mal precargado de aire va a ocasionar un fallo de operación en el equipo de bombeo. ¿Qué puede ser esto? De que comienza a generar eh, muchos golpes de arranques a la hora de encender y apagar. Y lo otro también es que maneje una presión que no sea la adecuada. Entonces, por favor, siempre revisad la precarga del tanque hidroneumático. Algo importante, vean, esto es bastante, creo que es algo de lo más importante que ustedes pueden entender y conocer el día de hoy. Es la instalación de los checks. Para que tengan una idea, hay un estudio que habla que el 80% de los fallos en mi sistema de bombeo es ocasionado por los checks que se dañaron o no existen o no los colocan. Importante, el check es el adecuado para que el equipo funcione de una forma correcta. Tenemos el check lineal, que es el que vemos al lado izquierdo, y el check pascón, que tenemos al lado derecho. ¿Por qué pongo los dos check? Porque muchas veces creemos que cuando tenemos succiones positivas. Quiere decir que el agua le llega por gravedad a la bomba. La bomba no tiene que hacer esfuerzo para succionar el agua. Y la succión negativa es cuando la bomba tiene que hacer un esfuerzo para poder succionar el agua. Eso se llama succión negativa. Cuando tengo succiones negativas, debo instalar el check pascón. Importante. Si coloco un check pascón, no tengo que colocar un check lineal a la par de la bomba. Ya con el check pascón basta y sobra. Colocar dos check me va a generar pequeños vacíos internos en la bomba o en la tubería, que al final cuando llegan al impulsor o al ovolut, me va a generar una cavitación. Eso vamos a ver con vibraciones y vamos también a ver que nuestro equipo va a comenzar a dañarse hidráulica o mecánicamente. Los roles se pueden dañar, va a haber ruidos inusuales en la bomba, etcétera, que son daños ya ocasionados por la cavitación o lo que puede generar. Entonces, importante siempre cerciorarse de que el check lineal y el check pascón existen dependiendo de su aplicación. Si es succión positiva, que el agua le llega por gravedad, si ese check lineal no está, va a haber un vivo o un claro ejemplo. Les voy a tal vez a decir uno más muy común. Ponemos una bomba, un sistema aeroneumático. Toda bomba necesita un check, ¿verdad? Las bombas no pueden ir instaladas sin check. Todas necesitan un check. Cuando la bomba tenga una succión positiva y el agua me llega por gravedad y yo no tengo el check lineal, cuando la bomba presuriza el agua en la voluta de ella presuriza 50 o 40 o 60 libras dependiendo de la presión de trabajo. Esa presión de trabajo, si yo paso esas 50 libras a metros, estoy hablando de 35 metros de carga que ella puede levantar. Quiere decir que en esa presión de esa voluta, ella tiene para levantar 35 metros. Si yo no tengo un check lineal y tengo mi tanque a nivel de piso y el tanque está apenas a 2 metros, obviamente tengo una diferencia de 35 metros contra una de 2 metros. ¿Qué va a hacer el agua? Se va a devolver al tanque de captación. Y eso va a originar de que mi sistema esté arrancando y parando muchas veces y nos van a decir, pero ¿por qué mi equipo enciende y apaga tan continuamente? Si ya realizamos que el tanque neumático está bien, nuestra segunda visualización o nuestro segundo criterio de rendición deberá ver de que el check esté bueno o que exista un check en la succión de la bomba, ya sea lineal o pascón. Y normalmente siempre debe ir en la succión de la bomba. Siempre deben de instalarse. Vamos a hablar un poquito también de bombeo residencial sumergible. Esto ya es un poco más variado y lo que quiero es entender algunos conceptos importantes en lo que es el bombeo sumergible. El bombeo sumergible tiene una gama muy amplia. Tiene gamas amplias desde los 5 galones hasta los 90 galones por minuto.
Y vamos a ver, conforme vamos avanzando en este tema de sumergible, las funciones, el comportamiento de mi sistema y también, muy importante, los componentes necesarios que necesito para que mi sistema de bombeo trabaje de una forma adecuada. Como primero tenemos esta bomba sumergible. Esta bomba es una bomba de uso o el segmento residencial por una simple razón. Es una bomba de medio caballo, pero tiene una función muy versátil. Esta bomba hay tres modelos. Está el modelo de 10 galones, de 20 galones y de 30 galones. ¿Qué quiere decir esto? Que estas bombas, obviamente, al ser la misma potencia de medio caballo, la de 10 galones puede llevar o levantar el agua a alturas hasta de 70 metros. La de 20 galones puede levantar el agua a alturas aproximadas de 45 metros. Y la de 30 galones puede levantar el agua a alturas aproximadas de 25 a 30 metros. Estas bombas fueron diseñadas especialmente con una función que es colocar dentro de un tanque y bombear, ya sea con ella hacer un sistema aeroneumático, agregarle un tanque aeroneumático y hacer un sistema aeroneumático totalmente silencioso porque está sumergido en el agua. O también en la instalación cuando hay pozos artesanales, que son los pozos que son fabricados a mano o con palas, que generalmente son con alcantarillas. En este tipo de aplicaciones, esta bomba es muy común ver ese tipo de instalación o ver la parte de funcionamiento de estas bombas. Estas bombas tienen una gran ventaja, que no necesitan caja de arranque, que vamos a ver ahorita más adelante. Esta característica, estas bombas sumergibles son bombas de 2 hilos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas tienen un capacitor interno que hace el efecto de desconectar el bobinado de arranque para que después siga el de trabajo. Estas bombas, al no necesitar caja de arranque, yo las puedo conectar directamente a un breaker, a un sistema de accionar del que ustedes se imaginen o como lo quieran, y ella comenzar a operar, porque el funcionamiento de ella es totalmente simple y es muy versátil a la hora de instalar, porque me facilita no tener varios accesorios colocados para que ella opere, como lo vamos a ver más adelante en las bombas sumergibles. Cuando hablamos de bombas sumergibles, ya separándonos de la C1, es una bomba que es un conjunto, perdón, vamos a ver acá. Dentro de la C1, tal vez algo para eh, tener muy claro, la bomba y el motor están dentro de este cuerpo de acero inoxidable. Ya ahí está todo el conjunto. Es por decir así un monobloc, está todo integrado en esa carcasa de acero inoxidable, en donde tengo el motor y la bomba, y la parte de arriba es la parte de la descarga, donde ella succiona el agua por la parte inferior y el agua la expulsa y permite poder llevar el agua o la presión necesaria para el trabajo que necesitamos. Cuando hablamos de las bombas, que ya son un conjunto, que es el motor, que normalmente está en la parte inferior, en el medio está la succión y la parte superior es la bomba. El motor acopla a la bomba por medio del eje y esta permite que eh, la velocidad del motor sea directamente transportada a la bomba, en que la bomba comienza su giro de los impulsores y permite, dependiendo la capacidad que tenga, poder levantar el agua inclusive hasta alturas bastante considerables, 500, 600 metros, que van desde 20 metros hasta los 600 metros de altura totalmente vertical que ellas pueden elevar. Algo importante, ya estas bombas que vienen en ese tipo de conjunto de motor y bomba necesitan una caja de arranque. Y aquí quiero hacer un hincapié.
la caja de arranque no es un control de protección, es solamente un accionar la bomba para que trabaje. Ella internamente tiene las cajas de arranque, tienen los capacitores, tienen los relevadores que desconectan los bobinados de arranque para que después sigan los de trabajo haciendo o realizando la función necesaria. Estos sistemas muchas veces se confunden pensando que las cajas de arranque son sistemas que tienen integración o tienen protección, pero en realidad no están hechas para proteger los sistemas de bombeo. Están hechas para accionarlos, para que ellos operen, pero no para protegerlos. Para eso tenemos protecciones monofásicas, em, que es muy interesante conocer de ellas. Aquí quiero hacer un poquito de hincapié. La instalación de esto es como otra caja de arranque igual del mismo tamaño. Tenemos desde las potencias que van desde medio caballo hasta 5 caballos monofásico. Estas protecciones o los POMTEC, como los conocemos, son protecciones electrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Son sistemas que fueron diseñados y pensados para que el motor, para que el motor opere de una forma adecuada. Fueron diseñados para que ese motor, por alguna caída de tensión, de voltaje, el motor salga de operación y no ponga en riesgo la parte eléctrica del motor. Ellos fueron pensados, estos sistemas de protección electrónica, para que mi motor trabaje de una forma adecuada. Cuando yo tengo en mi instalación un Pontec, puedo tener una certeza de una garantía completa. ¿Qué quiero decir esto? Que si ustedes llegan a Electrocaribe y ustedes identifican y ustedes realmente eh, les aportan a ellos que tienen en la instalación un Pontec y el motor se dañó, eso es una garantía que es muy difícil de discutir, para que me lo entiendan un poco mejor. Quiere decir que cuando yo tengo un Pontec instalado en mi sistema de bombeo, yo puedo creer y entender que mi equipo va a estar trabajando bien. Por tanto, la empresa que le brindó el servicio tiene que también entender que el Pontec fue hecho para proteger el motor. Por lo tanto, el motor no es recomendable que falle. Pero quiero hacer un paréntesis. Cuando hablo del Pontec, él tiene protecciones también hidráulicas. Y tiene protecciones totalmente eléctricas, en donde tenemos bajo o sobrevoltaje, tenemos bajo amperaje o sobreamperaje. Cuando yo tengo un Pontec, yo no me hace falta instalar electrodos o llevar sondas de nivel a mi pozo. Directamente el Pontec detecta si el pozo se quedó sin agua y obviamente me va a sacar de operación mi equipo. Inclusive los Pontec ya vienen con un temporizador interno que ellos, si detectan la falla de baja carga o que el pozo se quedó sin agua, ellos se vuelven a accionar al tiempo. Y si se dan cuenta que en ese tiempo volvió a quedar en baja carga, lo que hacen es ampliar el tiempo ellos mismos. ¿Qué quiere decir? Que si ellos se detectan una baja carga, paran 30 minutos, vuelven a arrancar los 30 minutos por sí solos, automáticos. Si detectan que la baja carga todavía persiste, ahora amplían ese rango de espera. No a 30 minutos, se van a esperar una hora. Inclusive así pueden llegar hasta 3 horas para permitir que el pozo vuelva a restablecer sus niveles o su producción de agua y ya esté apto para poder sacar el agua o enviar el agua hacia el parte que lo necesitamos. Algo importante también de los Pontic es que tienen protección sobrecarga. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una sobrecarga que hubo por un bajo voltaje, porque al bajar el voltaje sube el amperaje, el Pontic automáticamente saca mi equipo de operación. Tiene también la parte de que si entró algo a mi bomba, bloqueó la bomba o la está haciendo que haya fricción interna, él automáticamente ve que también hay un exceso de amperaje porque hay mucho mayor fuerza a la hora de hacer el giro centrífugo de los impulsores, él automáticamente me va a sacar mi equipo de operación. Y además podemos tener protecciones como lo que es el ciclaje rápido, encender y apagar constantemente.
¿Qué quiere decir esto? Cuando se va la luz y vuelve, viene y vuelve, viene y vuelve, el Pontec tiene la capacidad de sacar mi equipo porque detecta un ciclaje rápido de encendido y apagado. Y también tiene la parte de lo que es el Pontec Plus, tiene la capacidad cuando hay tubería rota de poder dispararse o sacar el equipo de funcionamiento. Algo importante que tenemos que entender en las bombas sumergibles es el flujo. ¿Qué quiere decir esto? O el caudal. Muchas veces se dice, necesito una bomba de 2 caballos. Las bombas que están ahí son bombas que son de potencia de 2 caballos las dos. Y como podemos ver, son bombas de diferente tamaño, pero las dos son acopladas a un motor de 2 caballos. Entonces, cuando yo hablo de una bomba de 2 caballos, realmente no me estoy refiriendo a mucho o solamente me estoy refiriendo al motor, pero no a la bomba en sí. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos ver, la bomba que está más alta es una bomba de 2 caballos, igual que la más pequeña. Las dos son de 2 HP de potencia, pero resulta que la más grande es de 15 galones por minuto en 2 caballos. Es de 14 etapas. O recordemos anteriormente, como lo hablamos, 14 impulsores apilados uno encima del otro. Y la más pequeña es de serie 45 galones, que es de 7 etapas. Quiere decir que es la mitad de tamaño. ¿Pero qué quiere decir esto? La de 15 galones, al tener más impulsores, o como lo podemos ver aquí, la foto de la bomba, cuando tenemos más impulsores, cuando ponemos impulsores en serie del mismo diámetro, de la misma potencia, del mismo caudal, yo lo que hago es aumentar presión. Aumento presión, porque en serie los impulsores aumentan presión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La de 15 galones en 2 caballos es una bomba que me permite poder llevar alturas hasta de 200 metros. La bomba de 45 galones en 2 caballos me permite levantar alrededor de 50 metros. Entonces, es muy importante conocer de que las bombas tienen una variedad muy amplia de caudales. Y cuando hablamos de bombas, tenemos que entender muy claro de que decir una bomba sumergible de 2 caballos no dice mucho, porque si yo le vendo a alguien que ocupa levantar el agua a 200 metros, la bomba de 45 en 2 caballos, que también es de 2 caballos, el agua lo máximo que va a poder levantar o llegar es a 50 metros. Entonces, no va a tener la cantidad de agua, no va a llegar el agua al punto específico que se necesita. Entonces, es muy importante tal vez entender esa parte de lo que es el bombeo sumergible, de que esto qué quiere decir, que hay una infinidad de series de bombas y dependiendo mi aplicación, es la bomba que debo de seleccionar. Las aplicaciones más comunes de este tipo de bombeo son en pozos profundos. Como lo hablamos al inicio, los caudales en bombeo residencial están segmentados de un caudal desde los 5 galones hasta los 90 galones por minuto y en potencias que van desde medio caballo hasta 5 caballos de potencia. Normalmente ya los motores o las bombas que son de mayor potencia, de 7,5 en adelante, ya entran en el segmento de bombeo industrial. Pero el bombeo residencial tiene un segmento muy amplio que me permite poder realizar diferentes tipos de trabajo con un rango muy amplio en donde puedo utilizar la bomba según la necesidad. Algo importante para los que trabajan con sistemas de bombeo, tanto sumergible como superficie, son las preguntas que se deben de hacer para seleccionar una bomba sumergible o una bomba de superficie. Realmente las preguntas se aplican para los dos puntos. ¿Qué quiero decir con eso? Si ustedes tienen o necesitan una aplicación o inclusive si ustedes necesitan en algún momento decir, mira, tengo un detalle, tengo mi bomba que se está
dañando muy, muy rápido. Realmente una bomba sumergible es una bomba que está diseñada para trabajar alrededor de 5 años como mínimo. A veces fábrica habla hasta de 10 años, pero por las como vimos al inicio, la parte eléctrica es una variable que tiene un fundamento muy fuerte en el bombeo. Y a veces en Costa Rica, o depende de los lugares que estemos, el suministro eléctrico muchas veces no es el adecuado o el estable que se necesita. Entonces, por eso se habla que las bombas sumergibles andan alrededor de 5 años en operación. Una bomba sumergible que dure menos de un año o que dure un año y medio o 2 años, sí necesitamos revisar el punto de operación y la selección de la bomba, porque puede ser que no esté adecuado para su funcionamiento. Como anécdota, les comento, había un acueducto, una zanja que se le dañaban los equipos 1 año y 2 meses, se le estaba dañando los motores. Y hubo un momento, bueno, al final ya cuando detectamos esa parte, ya nos preocupamos, fuimos a hacer una revisión y cuando vimos la parte de la revisión o el cálculo de la bomba, nos dimos cuenta que la bomba estaba mal seleccionada. Cambiamos la bomba, se hizo una selección nueva. Ellos tienen la cantidad de agua que tenían anteriormente, pero con un equipo hidráulicamente seleccionado de una forma diferente. La misma potencia, la potencia no varió, cambiamos el diseño de la bomba y eso nos permitió o nos permite que hasta el día de hoy ya tenga alrededor de 3 años y medio ese equipo de operar sin fallas. En donde antes año y cada 3 meses ellos tenían que cambiar el sistema de bombeo. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante estas 5 preguntas, porque esto nos permite diseñar y calcular mi sistema de bombeo. ¿A qué los invito? A algo simple. Cuando ustedes vayan a Electrocaribe y necesiten la parte, una selección de un equipo de bombeo o que ellos le revisen o que le analicen el cálculo de la selección de la bomba, ustedes con estas 5 preguntas se pueden cerciorar y pueden garantizarse de que la selección de su bomba va a ser la adecuada. Primer pregunta, debemos conocer la profundidad del pozo y y a dónde se va a instalar la bomba o a qué profundidad se va a instalar la bomba. Siempre es importante conocer ese dato. Segundo punto, la distancia total del recorrido del agua. Esto desde el pozo hasta el lugar donde llevo el agua. Debo conocer cuál es la distancia o en pocas palabras, cuántos metros de tubo tengo instalados en mi aplicación para llevar el agua a un reservorio o a una aplicación de riego, lo que sea. Siempre debo conocer esa distancia. Son 200 metros. No importa que sea para arriba o para abajo, preocupamos saber esta distancia, porque es algo que se necesita para calcular las pérdidas por fricción en tubería. Tercero, muy importante, si ya tienen diámetro o ya, perdón, si ya tienen tubería instalada, necesitamos saber ese diámetro. ¿Por qué? A veces se pretende querer llevar un caudal muy grande, pero resulta que lo que tienen a veces es tubería de 1 pulgada y quieren llevar 45 galones, en donde ya se imposibilita porque las pérdidas por fricción son muy altas. Entonces necesitamos realmente conocer ese diámetro para que ya los asesores que ustedes visitan o que ustedes llegan a realizar el asesoramiento o ellos que le ayudan a asesorarlos correctamente, le digan cuál es la capacidad de agua que puede pasar por el diámetro de tubería instalada. Oscar, ya casi vamos terminando, entonces todo va muy bien. Puedo expresarme más rápido, pero ya vamos a terminar. Perfecto. Ok. Cuarta pregunta, la aplicación en que voy a usar mi bomba. Importante, llenar un tanque o es para riego, que lo necesito. Y si va a utilizarlo para riego, igual cuántas zonas de riego quiero y cuántos aspersores hay. O si es riego por goteo, de cuánto es el diámetro de mi manguera por goteo que necesito y cuántas mangueras voy a tener activadas en el momento de la aplicación. Porque también de ahí
con los asesores de Electrocaribe, ustedes pueden llegar a que ellos le diseñen hidráulicamente la tubería. ¿Qué quiere decir esto? El diámetro necesario o el diámetro mínimo para que su aplicación de bombeo trabaje de una forma adecuada. Y quinta pregunta, la diferencia de altura del terreno. Siempre tengo que conocer esa diferencia de altura que hay en terreno, por favor. Y eso se lo digo con mucho respeto y con mucho, pero mucho cariño. Como decía Walter Mercado, con mucho, mucho amor. Pero es importante conocer esa diferencia de altura del terreno en metros, porque muchas veces dicen, va subiendo como 40, 25 grados, 30 grados. Vean, para yo sacar esa distancia o esa altura vertical ahí, tengo que sacar el coseno de phi por el seno del ángulo adyacente. Es una teoría tan complicada para calcular que la verdad uno hasta se le imposibilita. Cuando hablamos de esa diferencia de altura, no debemos de decirlo en grados. Es bastante difícil de poder diseñar o calcular un sistema de bombeo. Yo los invito que cuando tengan que calcular una diferencia de altura, ahorita estamos bombardeados por mucha tecnología. Hay aplicaciones que se pueden descargar al celular. Hay celulares, relojes inteligentes que tienen altímetros ya incorporados, que te dicen cuál es la diferencia de altura con respecto a la diferencia a nivel del mar. Y ya usted en un punto X toma esa diferencia de altura, va al otro punto más alto, toma la diferencia de altura y ya usted tiene la diferencia de ellos, es la diferencia de altura total que hay. Si estoy en un lado a 600 metros y en el otro más alto estoy a 640, quiere decir que mi diferencia de altura son 40 metros. Ya con eso soluciono esa quinta pregunta. Y si les, por favor, les recalco en conocer y cuando se acerquen a que les ayuden a una selección, a un cálculo, un sistema de bombeo o de bombeo de sumergible o superficie, que por favor lleven estas 5 preguntas. Y estoy 100% convencido de que Oscar les podría ayudar a seleccionar su equipo de una forma inmediata. Si no, vamos a tener que volver cómo tomamos esos datos y tal vez la selección de nuestro equipo no sea la adecuada. Y esto puede originar, cuando yo tengo un equipo de bombeo adecuado para mi operación, lo que voy a hacer es perjudicar la vida útil de mi equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi equipo estaba para que durara 5 años, me va a durar apenas un año, año y medio, y ya se va después, se va a dañar. Y la idea de todo eso es de que ese equipo trabaje y trabaje por mucho tiempo. Cualquier duda, por favor, al final. Una de las ventajas también que tienen estos sistemas de bombeo Franklin Electric es la parte del tipo de bombas. Quiero tomar una foto nada más para que no se me olvide. Estoy aquí compartiendo con ustedes. Estas bombas sumergibles Franklin Electric tienen una gran ventaja que se llaman bombas sumergibles de impulsor flotante o etapa flotante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengo aguas o bombeos donde hay un trasiego de arena que no sea excesivo, estas bombas donde otras bombas se llegan a dañar o a un mal funcionamiento por la cantidad de arena que están trasegando, estas bombas permiten el trasiego de esa arena. Porque la tecnología, como hemos marcado ahí con uno, es una arandela superior que sella el impulsor para que el impulsor no llegue o no suba hasta la otra etapa. Y el 2 es otro sello que tiene, son bombas que tienen 3 sellos incorporados en cada impulsor y en cada difusor que me permiten que el impulsor siempre se mantenga flotante. Normalmente las otras bombas o las bombas que encontramos en el mercado, no voy a hablar de marcas, pero voy a hablar bueno, voy a hablar de países, hablemos de países, no importa, de bombas de China. Son bombas que no tienen esta tecnología de impulsor flotante. Entonces, ¿qué pasa cuando una bomba no tiene esta tecnología? El impulsor totalmente cae en el difusor. Entonces, cuando yo tengo arena,
en mi pozo, obviamente la arena, ya después de que paró el equipo de bombear, la arena por ser tener un peso específico mayor que el agua, la arena va a comenzar a depositarse en el fondo. Entonces va a llegar a mi impulsor que ya tapó la entrada y se va a comenzar a poner encima del impulsor. Y depende de la cantidad de arena, cuando esa bomba vuelva a hacer el giro o el arranque, ese impulsor que ya está lleno de arena va a tener un montón de fricción, que esa fricción es como convertir esa arena en una liga que va a reducir mi impulsor, le va a ir quitando rendimiento de caudal y de presión, y va a hacer de que mi motor también entre en una parte de fallo mecánico, en donde eso pues al final terminar en un daño eléctrico en el motor. Entonces, estas bombas son diseñadas realmente para la capacidad o los pozos que encontramos acá al lado de América o de Centroamérica. Son pozos que tienen un trasiego, tienen cantidades de sedimentos a veces considerables. Y es el uso de estas bombas Franklin Electric sumergibles capaces de bombear esos sistemas o estas aguas que son un poco difíciles o aguas rudas, ¿verdad? Depende como lo quieran llamar. Vea, algo importante. Quiero, quiero que vean esta parte acá. Vamos a ver si me explico bien. Quiero ir finalizando la presentación. Quiero darles dos cosas muy importantes. Hemos hablado de algunos tips a la hora de que mi equipo trabaje bien, cómo cerciorarme que está trabajando bien, pero quiero también darles un poquito de lo que es la parte de entendimiento, conocimiento de cómo se interpreta una curva de bombeo. Y esto es importante. Como podemos ver acá, en la parte horizontal tenemos una línea roja. Esa línea roja, encima de ella tenemos los galones por minuto que esa bomba puede demandar. En la línea vertical, esto prácticamente podemos hablar que es un plano cartesiano, en donde tenemos el eje X, el eje Y. En el eje Y o el eje vertical tenemos la altura o la carga o la altura dinámica total, ya con el cálculo de pérdidas por fricción y demás, que la bomba puede trasegar a X altura o puede levantar. Y normalmente va a estar en metros o en pies. Y tenemos internamente dentro de la gráfica de bombeo curvas de potencia que van cayendo, como vemos la de 10 caballos arriba al inicio, va en 10 caballos y comienza a caer y llega abajo. Después tenemos una de 7,5, de 5, de 3, de 2, de caballo y medio y de un caballo. Esas son la potencia requerida para levantar el agua a mi punto específico. ¿Cómo lo hago yo o cómo se interpreta la curva? Un ejemplo, espero que la estén viendo bien, pero vamos a ponernos en un punto de operación. Vamos a hablar de 100 pies. Como podemos ver en la línea vertical, vamos a los 100 pies. Tenemos metros y pies a un lado. Vamos a los 100 pies. Yo ocupo una bomba que me levante 100 pies de carga. Yo esa bomba lo que hago es trazar un una línea horizontal en los 100 pies y resulta que o lo que necesito es que la bomba me trasiegue 40 galones por minuto. Entonces ya tengo la línea de los 100 pies que ocupo que ella levante esa agua a 100 pies y que me entregue 40 galones por minuto. Yo tiro, o más bien trazo la línea horizontal, trazo la línea vertical y donde ellas se intersectan, se unen las dos líneas, tanto la horizontal con la vertical, y la línea que toque internamente es la potencia que yo requiero, necesito para tener esa cantidad de agua en esa altura determinada. ¿Qué quiere decir esto? Para 100 pies y 40 galones, yo necesito la potencia de un caballo de potencia. Esto es la forma de cómo se interpreta una curva de bombeo. Después vamos a tener un examen sobre esto, pero va a ser en otra ocasión. Ahora sí,
Aquí está otro ejemplo para entenderlo bien. Necesito que una bomba me entregue 150 metros o equivalentes a 500 pies, 35 galones. Yo trazo mi línea horizontal a los 150, 500 pies, 50 metros, trazo mi línea vertical a los 35 galones, donde ellas se intersectan o se cruzan, el punto donde se unen ellas, yo ahí necesito la potencia que ellas están, la línea de potencia que ellas están tocando, por decirlo de una manera, donde están intersectando. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia requerida para mi equipo de bombeo que me entregue 150 metros de altura dinámica más 35 galones por minuto, necesito una potencia. ¿Cuál línea están tocando? La de 7 caballos y medio no la tocan porque está muy acá. La de 5 HP es la que están tocando. Entonces necesito una bomba de 5 HP en 35 galones para llevar el agua a 150 metros de distancia. Ahí lo captamos. Esto lo quería que lo entendieran para que también interpreten las curvas, porque toda bomba, no importa el fabricante, no importa el color, siempre necesita o siempre va a traer, perdón, una curva de bombeo. Recomendaciones a instalar una bomba sumergible. Siempre se debe calcular y utilizar el cable adecuado para la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? No todos los cables son adecuados para el uso de motores sumergibles. Son cables que son especiales para estar sumergidos en el agua y aparte tienen la ventaja, como lo pueden ver acá, eso es un cable marca Calas, en donde el cable Calas viene identificado con colores. Aparte que eso ayuda un montón a la conexión a la caja de arranque, como lo vimos anteriormente. Tiene el color verde, que es tierra, el color rojo, el color amarillo y el color negro, que eso me permite llevar ese cable a la conexión y a los empalmes del motor y que termine con la misma secuencia de colores en mi conexión, en mi caja de arranque. Si no tengo un cable diseñado con los colores o identificando los colores, tengo que hacer un montón de pruebas para saber de qué es ese cable negro que me está llegando a la punta de arriba para hacer mi conexión en la caja de arranque. Y algo muy importante, el punto 2, volvemos a los check. Hablamos de los check, las válvulas check en los sistemas de superficie. Volvemos a los check en mis bombeo sumergible. Vean, importante, y en esto quiero enfatizar y que se lo lleven grabado. Hay bombas que traen un check ya incorporado. Estas bombas necesitan siempre colocar un check en la pura descarga de la salida de la bomba. Siempre es importante que ese check vaya instalado en la salida de la bomba con un niple pequeño y colocar el check. Normalmente, cuando yo no coloco un check en esa tubería, mi equipo, cuando está cargada la tubería y paró y no tengo un check, lo que va a hacer es que el agua va a devolverse y me va a poner a girar mi bomba al revés. Entonces, imagínense que en ese momento algo accione mi sistema de bombeo y le diga, es el momento de operar y el equipo esté girando al revés. El torque que él tiene que volver a hacer para poner el motor a girar al sentido contrario, como está girando al revés, es un golpe muy fuerte. Eso genera un golpe mecánico que normalmente vamos a ver daños en los motores sumergibles que van a tener, los van a sacar y van a de que vienen con un líquido oscuro, casi negro. Eso es muy probable por la falta de la válvula check. O también otro daño que es muy ocasionado por las válvulas check es que el acople entre el motor y la bomba tienen un desgaste o lo que llamamos comúnmente que se barrió el eje. Es porque la válvula check está dañada. Y entonces cada vez que el equipo está girando al revés, se vuelve a accionar, en ese momento mi sistema de bombeo comienza a ir dañando las partes metálicas o las partes mecánicas y va a generar un problema en que al final
mi sistema de bombeo va a dejar de operar en un corto tiempo. Bueno, yo aquí, antes de esto, quiero hacer énfasis y quiero mostrarles algo. Em, Quiero mostrarles la parte de una página en donde ustedes pueden tener un selector de bombeo residencial, porque creo que es algo que me gustaría que ustedes lo tengan. Oscar, usted me dice si puedo, o en el momento que hago para compartir la parte de mi pantalla, Sí, claro. lo hago ya. Sí, Ok, voy a presentar, voy a compartir la pantalla. eh, ok, vamos a ver un momento para, ok, ok, vamos a intentar me dicen si pueden ver la pantalla. correcto. Ok, listo. Esta es la página de Franklin Electric. Ese es el fabricante más grande y con más tiempo de fabricar bombas sumergibles en el mundo. La planta inició fabricando motores en 1944 y de ahí ha venido incursionando en el mercado y ha hecho, vamos a ver, tecnologías aplicables nuevas a bombeo, donde hacen bombeos que sean mucho más eficientes y de mayor rendimiento. Yo los invito a que si quieren conocer más de esto, se acerquen a Electrocaribe y puedan conocer. Yo sé que Oscar también los puede guiar para diseñar esta parte. Oscar, me dice nada más si están viendo ya el mouse. Correcto, ahí aparece el mouse de Ok, LED. perfecto. Para ingresar a esta página que es de acceso libre, no tiene que loguearse, no tiene que hacer nada más. Solamente tienes que poner en el buscador Franklin Agua y él automáticamente lo lleva a esta pestaña, que es la página oficial de Franklin Electric para Latinoamérica. Aquí ustedes pueden navegar en esta pantalla por si quieren conocer más. Aquí está dividida las familias en productos por residencial sumergible, residencial superficie, sistemas de presión constante, industrial de presión constante, industrial sumergible, industrial superficie. Y si ustedes entran, un ejemplo, al residencial sumergible, ustedes pueden ver la cantidad de modelos o tipos de bombas que existen. En donde está la C1, la tipo cisterna que hablamos antes. Si ustedes quieren conocer más de esa bomba, ustedes pueden ir a descargas, eh, ver un flyer, ver las curvas, como lo vimos antes, ver la curva de operación de la de 10 galones, lo que hablamos antes, la altura que puede entregar esa bomba y pueden hacer diferentes tipos de, de revisar, sacar brochure también, porque si necesitan conocer un afiche de la bomba C1, aquí hay una breve característica de las aplicaciones, las características principales, las curvas de rendimiento, están los modelos que sí existen en 115 y en 230, los diferentes caudales, X cosas pueden tener ahí. Pero lo que me interesa más, Oscar, si yo me estoy moviendo en la página, me dice si todo se va viendo, nada más. Sí, correcto, ahí se va viendo todo. Ok, perfecto. Vean aquí arriba y quiero que pongan mucha atención. Yo aquí tengo la parte de inicio, productos y más. Pero aquí hay algo interesante que me gustaría que ustedes entiendan, porque si ustedes logran acordarse de estos pasos, les voy a decir la verdad, los voy a hacer expertos en bombeo. Ustedes en la pestaña de más se posicionan. Aquí tengo un F-Case residencial. ¿Qué quiere decir esto? Es un selector de bomba residencial, un selector que está en línea. Si yo un día quiero saber qué tipo de bomba necesito para cierta aplicación de bombeo, yo aquí no tengo que conocer mucho de bombeo, no tengo que conocer nada de bombeo. Solamente llenar los datos que me pide y puedo seleccionar mi sistema. Vamos a hacer un pequeño ejemplo.
Aquí dice, yo puedo entrar aquí a la página, él me lleva al case de Latinoamérica, donde tengo cálculo rápido, familia de productos o búsqueda de productos. Yo quiero hacer un cálculo, estoy con un cliente, estoy hablando de una instalación de una bomba y necesito que él tenga conocimiento del caudal y la potencia de la bomba que necesita. Entonces, yo ocupo un cálculo rápido, voy a iniciar. Aquí en aplicación me dice seleccione la aplicación. Lo voy a decir, o sea, perdón, puede que esto lo que enseña los pantallas, si usted está buscando otra pantalla, ¿verdad? Eso no lo estaba viendo. Ok, perdón. Pantalla, sí. Ah, Una lectura aplicación posiblemente te abrió otras pantallas. sí, la de otra pantalla, tiene razón. Ok, voy a volver a compartir, gracias. Exacto. Sí, es que en la plataforma que normalmente utilizo, se hace toda la proyección de toda la computadora, de tener pantalla y voy a volver. Seguimos donde estábamos, recuerden, más FK residencial. Voy a seguir con la parte, aquí sigo, digamos, donde ya el ejemplo del más FK residencial, entro a esta pantalla que él me lo va generando el sistema en línea, entro a lo que es cálculo rápido. En cálculo rápido me dice, seleccione la aplicación que necesito. Aquí me dice, un cisterna con tanque elevado. ¿Qué quiere decir esto? Cisterna le llaman a un tanque de captación que voy a mandar agua a un tanque elevado, a un tanque que se encuentra a una altura X. Cisterna con tanque hidroneumático. Quiero decir que voy a sacar agua de mi cisterna y voy a poner un sistema hidroneumático para aplicación de una casa o para riego. Tengo varios. Si es de un pozo a un tanque elevado. Si voy a sacar agua de un pozo y lo quiero llevar a un tanque elevado para reservar el agua, selecciono dependiendo mi aplicación. Voy a utilizar el pozo con tanque elevado. Voy a seleccionar esa. Aquí me dice, ¿qué quiero? ¿Tono bomba o electrobomba? ¿Qué quiere decir? Ahí me va a dar la selección de la bomba o el motor y bomba. Aquí puedo escoger cualquiera de los dos dependiendo mi necesidad. Ejemplo, electrobomba. Quiero el motor y la bomba para esa aplicación. Este, Me pregunta después, fases del motor, ¿hay monofásico o hay trifásico en la aplicación? Hay monofásico. Entonces escojo monofásico. Y me dice después, ¿qué voltaje tengo? ¿115 o 230? 230 es el voltaje que voy a utilizar. Aquí me dice flujo. Si yo no tengo la demanda o el cálculo de flujo, yo le puedo dar a donde dicen calcular flujo. Y aquí me sale, en este caso, diferentes aplicaciones. Cuando tengo un sistema, aquí me sale para un sistema aeronáutico, que tengo varias salidas o lo demás. Cuando ya tengo un tanque o la aplicación de un tanque, yo en flujo, ahí sí tengo que poner mi capacidad de caudal que necesito llevar a mi tanque. Tengo que haber diseñado el volumen del tanque, digamos, un tanque de 22,000 litros, quiero llenarlo en 2 horas, aproximadamente me dice que son 20 galones por minuto, que yo necesito para llenar ese tanque en 2 horas de trabajo. Aquí me dice carga dinámica total. La carga dinámica total en los equipos de bombeo incluyen profundidad, altura, pérdidas por fricción, calcular las pérdidas por fricción y tener un análisis o tener un conocimiento bastante amplio en esto. Entonces, yo le pongo calcular o calculadora de carga dinámica total y vea lo que sucede. Me dice, estamos hablando aquí de la tubería. ¿Qué tipo de tubería es? ¿En PVC o en hierro? Es PVC. Me dice el diámetro. ¿Qué diámetro de tubería tengo instalada? Tengo tubería instalada de 1,5. Voy seleccionando. La longitud es la distancia. ¿Se acuerdan lo que hablamos antes en las 5 preguntas importantes en bombeo? ¿Qué distancia tiene que recorrer el agua en la tubería? Tiene que recorrer 175 metros. Voy bajando
me dice la presión de salida, no necesito presión de salida porque es para llenar un tanque. La altura, importante en la altura, me dice cuánta es. Recuerde que hablamos de la diferencia de altura que tengo y si tengo profundidad. Resulta que tengo de profundidad 20 metros y tengo una diferencia de altura de otros 20 metros. En total, la altura vertical que ella tiene, perdón, que ella tiene que operar es de 40 metros, sabiendo que son 20 metros de profundidad donde está instalado el pozo y 20 metros más de diferencia de altura del terreno. En total, 40 metros. Le doy guardar cambios y vea la magia. Él me calculó en este momento 46 metros de carga dinámica total. Yo le digo, sí, dimensionar sistema y aquí me da la onda que yo necesito y me da la potencia que yo necesito para que mi bomba trabaje de una forma adecuada. Como podemos ver, el flujo en caudal, punto de operación, como lo vemos aquí, es una bomba de 20 galones por minuto con potencia de un HP. Y esto ya me permite poder dimensionar mi sistema de bombeo que sea de 20 galones por minuto con una potencia de un caballo y con eso puedo llevar mi agua a los 49 metros de carga dinámica total que tengo seleccionado. Em, espero que se haya entendido simple para la parte de la selección y me gustaría mucho que hagan uso de este tipo de herramientas, porque inclusive en este sistema, voy a salirme otra vez de acá para volver a compartir em, en la pantalla aquí principal. En este selector, aquí tengo selectores residenciales que como lo vimos ahorita, tenemos selectores solares donde podemos diseñar y dimensionar mi sistema de bombeo solar. Y tengo el F-Select, que ya ese es para sistemas industriales o de caudales altos o potencias superiores, en donde tengo los tres selectores más aplicados a mi sistema de bombeo. Vamos a volver a presentar a las diapositivas. Ahí estamos ya, ¿verdad? Otra vez. Correcto, ahí estamos. Perfecto. Ok. Bueno, hay algo importante que yo no sé si más bien don Oscar, usted sería el encargado en esta parte. Muchas gracias, don Edwin. Sí, recordarles que tenemos el giveaway de la bomba de agua para sumidero de marca PER. Esta se estará dando el ganador el día de mañana en nuestras redes sociales. Ahí estaremos anunciando el feliz ganador de esta bomba de agua sumergible. Perdón, de sumidero. Es sumergible, sí, también de Bueno, sumergible. sí. Sí. Igualmente, vamos a lo que es el espacio de preguntas. Vamos a iniciar. Le voy a leer la preguntita que nos hicieron por acá en los comentarios y nos da la respuesta. Una de ellas, de don Carlos García, menciona, ¿la membrana se reemplaza o se debe cambiar el tanque? Esto para sistemas hidroneumáticos. Ok. Ahí estamos hablando del tanque neumático cuando presenta una falla por una reventadura o lo demás. Ahí en el mercado existen dos tipos de tanques. El, el tanque neumático, hay tanques de diafragma y hay tanques de membrana. El tanque de diafragma es un tanque sellado que no se le hace reemplazo de la bolsa o el hule. Son tanques totalmente sellados. Los tanques de membrana son tanques que se puede reemplazar la bolsa. Y cuando una de estas en un tanque de membrana falla, yo puedo cambiar en la bolsa o la membrana del tanque y reemplazarlo por una nueva.
Son repuestos que se venden por separado y son repuestos que sirven para cuando el tanque fue encontrado rápidamente. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo un tanque de metal y ya hubo contacto del agua con el metal, con el hierro, automáticamente el hierro, obviamente, con el agua comienza a generar óxido. Y si el tanque ya duró mucho tiempo inundado de agua, yo vuelvo a colocar una membrana nueva y se me va a reventar al corto tiempo. Y no es precisamente porque la membrana sea de mala calidad, es porque el tanque internamente ya hay corrosión y esa corrosión, cuando la membrana se está expandiendo por el agua que entra, comienza a generar fricción con las paredes y es como que comienza a desgastar la membrana y vuelve otra vez a fisurarse. Entonces, sí se puede cambiar, pero lo recomendable es que sea o que ya se haya detectado de una forma rápida. Si duró mucho tiempo, lo recomendable es cambiarla, pero sí hay que hacerle un tratado al tanque internamente de limpieza y pintura para que no haya problemas de corrosión y eso llegue a dañar la membrana nueva que se va a colocar. Gracias. La siguiente pregunta de Carlos Jenkins. ¿Cuáles pueden ser criterios para configurar un sistema hidroneumático a 30, 50, 40, 60, etcétera? Ok, normalmente el rango de operación que yo necesito para un sistema aeronáutico, que ya sea 30-50 o 40-60, va muy adecuado y es algo importante. Vamos a ver, esta pregunta me parece muy importante por algo simple. Hablamos de cómo dimensionar mi tanque aeronáutico. Recuerdan, el volumen del tanque era el caudal multiplicado por 3 para saber cuál es el volumen de mi tamaño de tanque. Pero hay algo importante, el rango de presión, ya sea 30-50 o 40-60, me lo tiene que dar la bomba. Porque yo, un ejemplo, una bomba, hablemos de los tipos de bombas que vimos antes, las Caracol. Son bombas que trabajan en un rango de 30-50 máximo. Si yo pongo esa bomba a trabajar con un switch de presión o con un tresostato 40-60, esa bomba nunca va a parar, porque nunca va a llegar a la presión de corte. Entonces, nunca va a alcanzar las 60 libras, que es la presión de corte del switch de presión. Entonces, sí voy a necesitar que la bomba esté adecuada a mi sistema o a mi presostato, o a mi sistema interruptor de presión, perdón, para que yo opere de una forma correcta. Siempre debo seleccionarlo conforme a la curva de bombeo, a la curva de la bomba. No sé si tal vez don Carlos Jenkins nos puede decir si se aclaró tal vez la parte de la pregunta o si puede ser algo más que con mucho gusto intentamos de ayudar. Perfecto, muchas gracias. Mientras nos da una respuesta, vamos a ver una siguiente pregunta. Don David Chacón, cada bomba tiene especificaciones de tiempo de operación diaria máxima y por ende se debe instalar con un controlador de tiempo. Vamos a ver, em, es una pregunta muy válida porque las bombas, o por generalmente, bueno, hoy estamos refiriéndonos mucho a lo que es la marca Franklin Electric. Em, yo puedo dar criterio de que sé que Electrocaribe hay otras marcas aparte de Franklin Electric, pero que son bombas diseñadas para uso o operación continua. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de una bomba Franklin Electric, una bomba sumergible, una bomba de superficie, realmente son bombas que fueron diseñadas o pensadas para que trabajen 24/7. ¿Qué quiere decir esto? Que no apaguen. La bomba sumergible, inclusive en su diseño o las pruebas de falla que les hacen, no es el tiempo en duración de trabajo, sino son arranques continuos de parar, arrancar, para ver si la bomba realmente soporta los arranques, que eso es lo que puede llegar a dañar una bomba. El arrancar y parar ahí siempre genera em, un golpe de ariete, se puede llamar en la tubería, que eso siempre se traslada directamente a la parte mecánica de la bomba. Entonces,
Las bombas, en realidad, dependiendo de las marcas y dependiendo de los diseños o dependiendo del fabricante, por calidad, uno puede decir son bombas que pueden trabajar 24/7. Pero hay fabricantes en que dicen que las bombas no son para uso continuo, no son heavy duty, tienen periodos de lapsos donde tienen que parar y arrancar para que haya un momento en que el motor se vuelva a refrigerar y vuelva a estar adecuado para su operación. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. A don Carlos nos dice, don Carlos Jenkins, que sí, que muchas gracias. Gracias. Después, doña María Giselle Urbina, los equipos de acero inoxidable y de alta eficiencia son excelentes. En mi asada compramos y nos ayudó mucho en reducción de consumo eléctrico. Ok, doña Gisela Urbina, un gusto saludarle. Eh, Correcto, eso es un tema que no se tocó hoy, pero ese sistema de alta eficiencia que ella habla es un sistema Franklin Electric. Y la verdad, cuando hablamos de marca Franklin Electric, hablamos de un equipo que es diseñado para aumentar el rendimiento de mi sistema de bombeo y aumentar la eficiencia. Cuando hablamos de aumentar la eficiencia, estamos hablando de que mi costo operativo sea menor. Quiere decir que hago el mismo trabajo o hago mayor trabajo, pero a un menor costo. Y eso es una de las ventajas que sí ha diseñado Franklin Electric y ha intentado de innovar. Creo que es la palabra más adecuada, innovar en el bombeo para que las bombas sean de mayor rendimiento y mayor eficiencia. Gracias, doña Giselle. Perfecto, muchas gracias. Vamos con don Mauricio Cervalli. Pregunta, ¿las bombas sumergibles se pueden programar para que cuando el agua llegue a cierto nivel se activen automáticamente sin tener que ser programadas? Esto para efectos de lluvias en exceso y demás. Don Mauricio, perfecto. Usted me habla más que todo cuando tengo una bomba en una aplicación que es de achique o es una bomba que necesita achicar agua. Vamos, sacar agua porque el agua llegó a un nivel. Sí, correcto. Algo de los accesorios que se le pueden instalar a las bombas se llaman boyas mecánicas. Perdón, boyas eléctricas. Son boyas eléctricas, son dispositivos que tienen un switch o un switch interno que cuando el nivel del agua bajó, automáticamente apaga la bomba. Si la boya, que es un flotador eléctrico, sube, automáticamente le manda una señal a la bomba para que vuelva o inicie el trabajo. Y cada vez que el nivel del agua vuelve a bajar, le dice a la bomba que apague. Como le digo, es un flotador que se encuentra, es como un tipo pera que se encuentra dentro del agua y conforme vaya bajando el nivel, llegó a cierto nivel, apaga la bomba. Si él volvió a subir el nivel del agua, el flotador obviamente va a comenzar otra vez a estar por encima de la superficie en el agua y va automáticamente a decirle a la bomba, necesito que encienda. Pero sí se puede accionar o se proteger las bombas sumergibles, tanto de achique, bombas sumergibles de pozo o de colocadas en un tanque con una boya eléctrica o un flotador eléctrico, que me permite que el equipo apague y encienda automáticamente sin necesidad de tener que ir a accionar algo manualmente, sino que lo haga él directamente según viendo los niveles de agua dentro del pozo o dentro del tanque o dentro de mi almacenamiento donde tenga el agua. Perfecto, muchas gracias. Don Alonso Ugalde pregunta, ¿por qué la eficiencia termina en 55% y no hay eficiencia para bombas pequeñas? Creo que se refiere a la parte de las curvas, me parece. Ok, que las bombas terminan en 55%. Vamos a ver. Y no hay, bueno, ok, ya entiendo. Listo. Sí, don Alonso, vamos a ver. Cuando hablamos de eficiencia, la eficiencia siempre va a ir relacionada al concepto de ahorro energético. En bombas pequeñas, la eficiencia o la parte de rendimiento o el uso, digamos, hay que entender algo. A nosotros
el Instituto Costarricense de Electricidad, o llámese la empresa que nos suministra energía eléctrica, nos cobra por kilowatt hora. Y entonces, cuando hablamos de una potencia de un caballo, 2 caballos, estamos hablando de un caballo de 0.7 kilowatts aproximadamente. Si es de 2 caballos, de 1.5 kilowatts. Cuando yo multiplico eso por horas del kilowatt que me cobra el instituto o, o el proveedor de energía eléctrica, vemos que el costo no es tan significativo en la eficiencia. Entonces, hacer una bomba eficiente con una bomba de un caballo, hacerla eficiente a un rendimiento, a una eficiencia superior a los 70%, la va a ser muy costosa y el mercado automáticamente para esa bomba se va a detener, el mercado comercial. Entonces, para bombas pequeñas, realmente la eficiencia no es algo que tenga algo como muy significativo, pero hay algo que sí se contempla en esto, que es el rendimiento. La eficiencia es operativo, costo, menor costo, ahorro de dinero, pero el rendimiento es que puedo hacer con lo mismo mucho más. Tengo un mayor rendimiento. Eso sí se hacen en las bombas sumergibles, porque por lo general las bombas Franklin Electric sí tienen un rendimiento superior, que cuando los comparamos con otras marcas, vemos rendimientos que superan el 25%, un 25% más de agua, un 25% más de altura. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente. Don Carlos Jenkins. Y girar en sentido contrario genera inducción electromagnética en los cables de alimentación. Vamos a ver, es algo interesante. Eso es un tema que también, a don Carlos, la verdad me he puesto a investigar y a estudiar. Cuando una bomba gira al revés, normalmente la única forma para que genere una inducción en los electromagnética, en los cables de alimentación y lo demás, se agrava o se perjudica mucho cuando tengo un variador de velocidad. Inclusive ahí puedo tener hasta un inversor, un generador, ya en esa parte cuando tengo un variador de velocidad. Cuando el equipo gira al revés, obviamente ahí el campo magnético comienza otra vez, digamos, la bomba gira, pero ya no por un campo magnético, sino está girando por una parte hidráulica que está haciendo que el equipo gire a esta parte. Pero el afecto o lo que se afecta mayor en ese tipo de sistemas es cuando están alimentados a una protección electrónica, que si giró al revés, ahí sí va a generar una inducción en los cables de alimentación y lo que va a generar es una pérdida del aislamiento del alambre magneto del motor o el alambre interno que trae el motor. Una pérdida de aislamiento que va a ir debilitando y va a llegar a un punto donde va a generar un cortocircuito o como llamamos comúnmente o nos dicen que el motor se limpia. Muchas gracias. Don Alonso Ugalde. ¿Qué pasa si tengo un cárcamo en lugar de un pozo y ocupo impulsar a otro sitio con una diferencia de 40 metros? ¿Qué tipo de bomba debería usar? Ok, cuando tengo un cárcamo, me estás hablando, es que la palabra cárcamo también me gustaría entender muy bien. Cuando hablo de cárcamo, estoy hablando de un cilindro y mi bomba está dentro de ese cilindro para bombear agua a 40 metros, una diferencia de 40 metros. ¿Qué tipo de bomba puedo? Vea, ahí depende del cárcamo que tenga o la profundidad que tenga ese cárcamo, puedo utilizar una bomba de superficie, porque 40 metros, una diferencia de 40 metros, teniendo una tubería adecuada, yo le podría decir de que lo puede hacer con una bomba de superficie. Y porque 40 metros no es mucha la diferencia de altura que ellas tienen que vencer. Estando en una tubería adecuada, no importa que sean 100, 200 metros. El punto está en que a veces cuando tengo un cárcamo puede ser difícil colocar una olla para que el equipo... Ok, la misma pregunta.
como le decía, puede ser utilizar con una bomba de superficie dependiendo la profundidad de ese cárcamo. Si no supera los 6 metros, yo le digo hagámoslo con una bomba de superficie. El detalle es que si no tengo cómo accionar una, un flotador eléctrico para que el equipo, si se quedó sin agua, pare, no trabaje en seco, tendríamos que ver cómo lo diseñamos. ¿Qué otro se me ocurre? Colocar unos electrodos, que si ya me permite bajar por una misma, un tubo de media pulgada, unos electrodos que cuando no haya agua saque el equipo de operación. Pero en cárcamos, si hablamos de cárcamos, a lo que, perdón, más bien, don Alonso, lo que yo entiendo como cárcamo es un tubo, me imagino un tubo de 8 pulgadas. De Don Edwin, hola, nos dice don Alonso, disculpa, que el cárcamo para él es una estructura de toma de agua en concreto construida, es un tanque de de captación. captación que está como en una, eso se llamaría como una naciente, algo similar, que llega el agua a un tanque y ocupa elevar a 40 metros. Vamos a ver, aquí entra algo importante que tenemos que pensar en seguridad. Obviamente, colocar una bomba sumergible dentro de un cárcamo, de un tanque de concreto para impulsar el agua a 40 metros, poner una bomba sumergible me facilita un montón la parte de robos o que me la lleguen a extraer de una forma fácil. Yo colocaría una bomba sumergible, pero lo que colocaría sería la camisa o la bomba en una camisa de enfriamiento. ¿Qué sería una camisa de enfriamiento? Si estamos hablando de una bomba de 2 caballos, de un caballo y medio, un caballo de potencia que creería que anda entre un caballo y medio para ese tipo de aplicación de 40 metros, yo metería, hacer una camisa de enfriamiento es meter la bomba dentro de un tubo de PVC de 4 pulgadas para que la bomba succione por debajo. Porque algo importante, cuando yo coloco una bomba sumergible en un manto abierto, ¿qué es un manto abierto? Un manto abierto en bombeo significa un pozo artesanal, de esos que son de alcantarilla, eso ya es un manto abierto. Un tanque de concreto enterrado o un tanque de captación de 10,000, de 1,500 litros, de 5,000 litros, y eso es un manto abierto. Yo necesito refrigerar o que el agua que trasiega por la bomba pase por las paredes del motor para que las paredes se enfríen. Yo sé que esto lo conoce muy bien don Oscar, del tema que estoy conversando, de la parte de la camisa de enfriamiento, pero yo utilizaría una bomba sumergible con una camisa de enfriamiento para que mi equipo opere de una forma adecuada. Exacto. Muchas gracias, don Edwin. Vamos con la siguiente pregunta, don Iván Mayorga. En fincas principalmente es muy común tener alimentaciones, perdón, eléctricas solo de fase y neutro y se debe de llevar un cable de puesta a tierra para proteger el equipo. Ujú. Sí, vea, vamos a ver, ¿qué sucede o cuando yo tengo en la parte eléctrica, cuando tengo mi tierra física o mi sistema conectado a una tierra física adecuada? Cualquier sobrecarga o cualquier eh, pico de corriente, pico que venga a generar por mi red de alimentación, directamente se va a descargar a tierra. Obviamente es algo de seguridad y entiendo de que hay solamente fases y neutros. No tengo una tierra física como menciona una varilla Copperwell enterrada y lo demás. Es muy común que no haya, pero sí es importante cerciorarse para el buen funcionamiento de mi sistema de bombeo y lo mejor de todo, para la persona que lo opera o que está cerca de él, protegerlo de alguna descarga eléctrica que directamente no interfiera en el equipo y no interfiera en la persona, sino que se descargue a tierra. Cuando no hay, vea, lo principal, como creo yo, es intentar con una varilla Copperwell y hacer una puesta a tierra, aunque sea provisional, más que todo para proteger parte del equipo que no vaya a descargar directamente al motor. Y lo otro es también para las personas que lo operan, para que estén también de una forma un poco seguras a alguna situación que pueda ser muy costoso para la vida humana. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Delmer Brenes nos dice,
¿En qué sistemas es recomendado utilizar electrobombas de presión constante para no tener estos picos de voltaje en los arranques? Ok, vamos a ver. El sistema de presión constante, ahí también hay que, bueno, allá ahí estamos hablando de variadores de velocidad aplicables al uso de bombeo. ¿Cuándo se recomienda un uso de variador de velocidad? Como tal vez aquí hay que entrar en una pequeña introducción. ¿Qué es un variador de velocidad? Como lo dice la palabra, es algo que varía la velocidad del motor. Hace que el motor gire más lento o más rápido. Si el motor, digamos, aquí, este es un tema de que podemos hacer otra charla, pero rápidamente tenemos que entender las tres leyes de afinidad. El caudal es directamente proporcional o los RPM son directamente proporcionales al caudal. Quiere decir que si yo bajo la frecuencia, bajo el caudal, directamente proporcional. Pero el caudal o las revoluciones también me afectan al cubo, la carga o al cuadrado, perdón, al cuadrado. Pero si yo disminuyo las revoluciones, también afecto al cubo directamente la potencia. Entonces, es importante entender que cuando yo uso un sistema de variador de velocidad o presión constante, es cuando tengo diferentes salidas o varias salidas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo más de 10 salidas y más de 15 salidas, eh, el uso de un variador de velocidad me va a traer un ahorro significativo porque cuando tengo pocas demandas de uso de agua, el equipo se me está comportando, si es de 2 caballos, como que si fuera de un tercio de caballo. Y si esa es la demanda más común, voy a tener un ahorro muy significativo en mi recibo eléctrico. Entonces, además de que el pico de arranque se elimina totalmente, que eso me genera multas, excedentes en el recibo eléctrico, que al final terminan siendo muy costosos. Perfecto, muchas gracias, don Edwin. Vamos con la siguiente pregunta. Don Keiner Anderson, buenas noches. ¿Cuáles bombas sumergibles se recomiendan en caso de un estañón abierto que recicle agua y se quiera utilizar el agua para regar plantas a través de una manguera manual? Yo recomendaría la bomba tipo C1, la que vimos tipo cisterna, que es el conjunto de bomba y motor en un solo cuerpo, que no necesita el caja de arranque. No sé si recuerdan, es la bomba que se recomendaría. Ok, perfecto, muchas gracias. Está don Alonso Ugalde, ¿puede usar una bomba de pozo en un cárcamo o las bombas de pozo requieren de una profundidad de succión específica? Lo digo porque no les ingrese aire al momento de succión, que hay un abatimiento del nivel del agua. Sí, correcto. Siempre es recomendable que las bombas sumergibles tengan una cantidad de agua encima de ellas o que haya un volumen de agua considerable en ellas. Normalmente se pide que ese volumen sea, dependiendo del tipo de caudal que voy a trasegar, para caudales altos de 200 galones eh, en adelante, 150 galones en adelante, se pide que hayan 3 metros por lo menos de agua. Pero cuando estamos hablando de caudales pequeños de 10, de 15 galones, con que tenga prácticamente la succión esté ya tapada en agua, ahí no hay, o esté cubierta de agua, perdón, ya ahí no hay problema que se generen vórtices, que es lo que se genera en esta parte que entre un vórtice, un pequeño remolino que ingrese aire por la succión de la bomba. Perfecto, muchas gracias. Don Otto Mora, ¿me puede explicar por qué el voltaje que ocupa es de 115 o 230 y la corriente que nos suministran las empresas eléctricas es de 120 o 240 voltios? Sí. Ahí tal vez es una forma, ahí, perdón, de expresión. Es cierto, el voltaje es de 120, 240, pero en muchos lugares se habla de 115, 230, pero sí, perdón ahí por la parte de expresión, es un error, pero con lo que dice es cierto, es 120, 240, que en muchos lugares dicen 115, 230, pero es una cuestión error de interpretación de la expresión.
pero don Otón Mora está en lo correcto, es 120-240. Muchas gracias, don Edwin. Bueno, parece que nos quedará otra preguntilla por ahí. Creo que no. Cualquier consulta que tengan la pueden dejar en el chat y la estaríamos atendiendo al privado. Por el momento sería agradecerles a todos por acompañarnos. En realidad, recuerden que pueden obtener todos estos equipos de bombeo acá en Electrocaribe. Igual pueden buscar a su asesor de confianza y les estaríamos ayudando con mucho gusto. Al igual que a don Edwin, agradecerle por todas estas explicaciones sobre los sistemas de bombeo de uso residencial. Gracias, de mi parte, les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho las preguntas y también decirles de que cualquier cuestión que necesiten, cualquier pregunta que necesiten, como dijo don Oscar tiene la capacidad, tiene los contactos y podemos ayudarles en lo que ustedes necesiten. La verdad de esto es aprender cada día más de cómo hacer de que mi sistema de bombeo opere y trabaje de una forma adecuada. Perfecto.